Muy bien, ahora sí se está grabando ya nuestra clase. Iniciamos entonces nuestra clase número 7. Esta clase número 7, como pueden observar, em, lleva por nombre la unidad misma, la filosofía china, y es la unidad 3 que vamos a comenzar a desarrollar el día de hoy. Esta unidad 3 aborda temas referidos entonces, como su nombre lo indica, a la filosofía china, incluyendo este primer punto, rasgos fundamentales de la filosofía china, también un punto que vamos a ver en la clase asincrónica de mañana, que se conoce como puntos de partida de la filosofía china, y otros aspectos referidos entonces al desarrollo del pensamiento filosófico en, en China. Entonces, como les decía, hoy vamos a desarrollar este primer punto. Vamos a describir esas características o esos rasgos fundamentales de la filosofía china y, como siempre, un objetivo, una capacidad transversal de asumir ese compromiso con la calidad, porque en una educación en la modalidad a distancia, mucho tiene que ver la voluntad del estudiante para el logro del aprendizaje y del crecimiento continuo. Estos son los puntos que vamos a abarcar dentro de este tema titulado Rasgos fundamentales de la filosofía china. Veremos algunas cuestiones relacionadas con la terminología. Así también veremos algunas caracterizaciones, algunos condicionantes geográficos y sociales de la filosofía china, también condicionantes de la lengua y de la escritura, y de repente algunas de las características de las fuentes de la filosofía china. En líneas generales, lo que nosotros buscamos a través de esta clase entonces es entender qué puntos o qué rasgos son característicos y distintivos de la filosofía china. Por ejemplo, ¿a qué en China llamaban filosofía? ¿Qué características tenía esta filosofía desarrollada en China? Así también algunos factores que condicionaron el desarrollo de una determinada filosofía en China. Y dentro de estos factores están lo que ya señalé, geográficos, sociales, también algunos factores relacionados con la lengua y la escritura. Comencemos un poco hablando entonces de la cuestión de la terminología. Por sobre todas las cosas, y esto lo había dicho en una clase anterior con un grupo ya distinto cuando desarrollé este tema, em, más bien se trata de compartir con ustedes algunos hallazgos que realicé a partir de ciertas lecturas que compartí con ustedes en plataforma, porque de repente hablar de una enseñanza de la filosofía es una cuestión un poco compleja, porque tendríamos que preguntarnos hasta qué punto se puede realmente enseñar filosofía, porque está también de la cuestión de enseñar filosofía, enseñar a filosofar o enseñar historia de esa filosofía. Son cuestiones que de repente parecen ser idénticas, pero tienen algunas diferencias interesantes. Pero bueno, quiero compartir con ustedes algunos de los puntos fundamentales entonces de este texto de Bauer. Enseguida voy a compartir con ustedes la fuente completa, pero es un libro muy interesante donde él describe justamente cuáles son algunos de los rasgos característicos
de la filosofía en la China. En primer término, Bauer se pregunta si se puede hablar de filosofía china. Y aquí lo que nosotros tenemos que recordar, estimados estudiantes, es que el concepto de filosofía es un concepto occidental. Fueron los griegos quienes acuñaron en primer término eh, el término, valga la redundancia, filosofía. Y esto, por sobre todas las cosas, de las manos de Pitágoras. Si vamos a la raíz de esa palabra, ya tenemos lo que hartamente repetimos, el amor a la sabiduría. Entonces, desde una óptica occidental y más específicamente desde una óptica griega, hablar de filosofía es hablar de una acción o de una postura ante la sabiduría o ante el conocimiento. Es una especie de inclinación, es una especie de interés, es ante todo una especie de amor a la sabiduría. Esta actitud y esta acción de amar la sabiduría evidentemente conlleva la persecución de la misma, es decir, la persecución de lo que se llama verdad. Entonces, a través de la filosofía en Occidente, más allá de que nosotros hoy en día decimos, cuando enseñamos filosofía, por lo general decimos, lo que importa en realidad fueron las preguntas que se hicieron los filósofos presocráticos y no tanto las respuestas que dieron. Eso nosotros decimos hoy en día, como se dice con el diario del lunes, sabiendo ya de repente que las respuestas que dieron estos filósofos como Tales, eh, Anaximandro, Anaxímenes, cito nada más alguno de ellos, de repente las respuestas que dieron hoy en día nos parecen un tanto incompletas, quizá equivocadas, más de uno quizá que piense que sean de repente respuestas absurdas. Y por lo tanto, ante esa realidad de las respuestas, con sus limitaciones, evidentemente, nosotros decimos que lo que importaba eran las preguntas. Pero en realidad, para la filosofía en sus orígenes, importaba y mucho la respuesta que se daban a esas preguntas. No solamente importaba preguntarse sobre el cosmos, no solamente importaba preguntarse sobre el antropos, en realidad importaba encontrar respuestas a esas preguntas, que en su momento fueron tomadas como válidas, como posibles, etcétera, y con el tiempo quizá refutadas. Pero en esencia, ese amor a la sabiduría en Occidente conllevó entonces a una búsqueda sistemática de la verdad. Y necesariamente tenemos que hacer esa comparación terminológica para poder ser de repente honestos con la filosofía china en el momento de caracterizarla. Porque si nosotros tomamos esa acepción de la palabra filosofía como una búsqueda sistemática de la verdad y queremos aplicar esa misma definición a la filosofía china, es muy probablemente que tengamos muchas limitaciones a la hora de hacerlo. Porque en, en China, eh, la filosofía no se relacionó con una búsqueda sistemática de la verdad, sino con otro aspecto que ya enseguida les presento. Ahora, más allá de que en la China no haya sido una persecución de la verdad o una búsqueda de la sabiduría o de un amor a la sabiduría, nadie, por ejemplo, negaría hoy que se encuentran, digamos, muchas sabidurías
o sabios consejos de repente en los escritos confucianos, taoístas, etcétera. Pero evidentemente no podemos aplicar ese concepto de búsqueda sistemática de verdad o de amor a la sabiduría para la filosofía china. Y aquí es importante, estimados estudiantes, preguntarnos un poco si los griegos utilizaron el término filosofía para referirse a aquello que estaban haciendo, aquella acción de amar la sabiduría y de buscar la verdad, ¿qué términos se utilizaban y se utilizan incluso todavía hoy en día en la China para referirse a lo que sería para nosotros en Occidente la filosofía? Y aquí tenemos tres términos cuyas pronunciaciones van a ser simplemente aproximadas, porque ni siquiera es cómo se escribe. Entonces tenemos tres términos que hacen alusión a lo que sería la filosofía para Occidente. De hecho, si nosotros colocamos estos términos en el traductor de Google, muy probablemente ya no vamos a tener la etimología de estas palabras, sino directamente ya va a aparecer la acepción filosofía. El primer término que tenemos, y este es el término de repente más específico para referirnos a la filosofía, es Se Shui. Se Shui. Y como le dije, es apenas una pronunciación aproximada, pero la expresión Se Shui que los chinos utilizan para referirse a la filosofía, en realidad etimológicamente significa doctrina de la sabiduría o en última instancia de repente la sabiduría en sí. Otro término que nosotros utilizamos o que encontramos, mejor dicho, para hacer referencia a la filosofía y en este caso en particular al pensamiento, a la cosmovisión. Fíjense que cosmovisión muchas veces se utiliza también como sinónimo de filosofía. ¿Cuál es tu filosofía de vida? La gente dice. ¿Cuál es tu cosmovisión? Etcétera. Entonces, otro término es Xixian, que significa pensamiento o cosmovisión. Estos son los términos de repente que se encuentran más comúnmente para referirse a filosofía o a lo que sería filosofía en Occidente. Mientras que el filósofo, en realidad, en la China utilizan directamente como la acepción de maestro, que es justamente la palabra sí. De ahí viene, por ejemplo, Confuci, el maestro Confucio. De ahí viene Lao Tzu, que es el maestro Lao, o Menci, el Mencio, el maestro Ment. Entonces, si la filosofía para los chinos es realmente sabiduría en sí o doctrina de la sabiduría, el filósofo para los chinos es un maestro. Entonces es interesante ver que la filosofía en sus orígenes en la China se relacionó por sobre todas las cosas con el magisterio. Y aquí quiero compartir con ustedes un fragmento. Si de repente alguien quiere leernos un poco, les voy a agradecer. Los que de repente tienen ahí el micrófono activado, por favor, si pueden leernos este fragmento. La filosofía se concebía Dígalo. precisamente como un magisterio que, si bien se destacaba frente a los otros magisterios por su ámbito puramente intelectual, en previo no se diferenciaba de la actividad del artista o del técnico. Muy bien. Un momentito, por favor. Estoy acá
teniendo un problemita con mi salida. A ver, Iván, si podés hablar un poco. A ver si estoy escuchando. Hola, hola. Sí, Probando. ahí Sí, está. hola. Gracias. Hola, hola, hola. Muy bien. Ustedes le escucharon a Aníbal, ¿verdad? Sí, Sí, hola. Sí. Perfecto. Entonces fue una desconfiguración momentánea acá. Bueno, gracias, Aníbal. Entonces, como el compañero leyó, la filosofía precisamente se concebía como un magisterio. Ahora, a diferencia de otros magisterios, evidentemente, su característica principal es que era puramente intelectual, diferenciándose de repente de otros magisterios como la actividad del artista o del técnico. Pero un punto a destacar aquí es este hecho de que el filósofo se relacionó, o la figura del filósofo se relacionó más bien con la figura del maestro. O sea que hablar de filósofo en China es hablar del maestro. Y hablar de maestro en China es hablar de un filósofo. Seguimos. Aquí tenemos una obra, mejor dicho, un historiador de nombre Sima Qian. Este historiador, nacido en el 145 antes de Cristo y fallecido en el 86 antes de Cristo, conocido como el Heródoto de China. Así como los griegos tenían a su Heródoto, pues los chinos también tenían a su Sima Qian. Él escribió esta obra titulada Memorias históricas, y esta obra se considera la primera obra fundamental de China. Y en esta obra, Sima Qian considera a todos los filósofos dentro de un mismo conjunto. Para aquel entonces se hablaba de 6 escuelas filosóficas y Sima Qian concebía y consideraba que todos los filósofos de diversas corrientes, digamos, compartían una característica en comunes. Es decir, se concebía como una unidad a todos los filósofos de la época. Y él decía, y esta es una cita de Bauer, que encontramos en el libro de Bauer, una cita, donde dice: los eruditos del yin y el yang, los confucianos, los moístas, los lógicos, los legalistas, los taoístas, todos ellos disputan, aquí la expresión disputan hace referencia a que todos ellos aspiran, buscan, pretenden un buen gobierno del mundo, pero que se diferencian solamente en que siguen y enseñan distintos caminos y en que son más o menos profundos. Esto lo había dicho entonces el historiador Sima Qian en su obra Memorias históricas. ¿Cuál es de repente la importancia de esta cita? La importancia, desde mi óptica, radica en que al ver o al considerar a los filósofos como un cuerpo unificado, estamos hablando entonces de una concepción de la figura del filósofo. No se trata sencillamente de repente de elementos particulares o de profetas predicando en el desierto, sino más bien de un conjunto bien identificado de personas que estaban realizando una labor que es justamente la de buscar un buen gobierno. eh, bueno, buen gobierno porque la parte política es fundamental para la filosofía china, pero también en la vida práctica, en la vida cotidiana. Entonces, que solamente se diferenciaban en la vía o en los caminos. Esta era la concepción que tenía entonces este historiador chino de los filósofos. Es por tal razón que existió en los primeros tiempos y existe hasta hoy en día una estrecha relación entre lo que es la filosofía como magisterio con el arte
incluso la artesanía y la política. Bien, esto entonces en cuanto a la terminología. En síntesis, nosotros podemos decir que a diferencia de Occidente, donde la expresión filosofía hace alusión específicamente a una acción o una postura ante la sabiduría, que es el amor a la misma, y que por lo tanto ese amor a la sabiduría conlleva una búsqueda sistemática de la verdad. Aquí encontramos que para los chinos podríamos decir que la filosofía no es una actitud ante la sabiduría, sino la sabiduría misma. Utilizándose entonces términos que hacen alusión a la doctrina de la sabiduría, al pensamiento y a la cosmovisión, mientras que los filósofos son conocidos directamente como maestros. Bueno, nuevamente aparece Feng Youlan. De él habíamos hablado brevemente cuando estudiamos las características de la filosofía de Oriente. En aquella ocasión habíamos visto las características de la filosofía china y de la filosofía india. Y para las características de la filosofía china habíamos recurrido a este historiador Feng Youlan, filósofo, historiador, escritor chino. Encontramos que él estudió en China, posteriormente hizo su doctorado en los Estados Unidos y allí escribió una obra muy conocida, que si de repente ustedes tienen la intención de leer, es un libro muy interesante y se consigue en internet, en PDF, y se titula, tal como están viendo, Historia de la Filosofía China. Durante su vida, Feng Youlan pasó por distintas circunstancias y cambios políticos muy relevantes en China, dando un apoyo inicial al sistema comunista hasta que más adelante su propio trabajo sufrió una especie de represión durante la Revolución Cultural. No obstante, a pesar de ello, se mantuvo en China y continuó escribiendo. Esto un poquito nada más de la vida de Feng Youlan, pero por sobre todas las cosas, recordemos lo que él decía en su libro citado por Win-Sit Chan, que vimos la vez pasada. Esto voy a citar rápidamente. Habíamos encontrado que desde la óptica de Feng Youlan hay una inferioridad respecto a la filosofía de India en términos de demostración y de explicación. Se va a lo práctico. Destaca lo que el hombre es, no lo que tiene. No le da demasiada importancia a la epistemología. No persigue la sabiduría por la sabiduría misma. No hay una contrastación entre el hombre y el universo. El hombre y el universo se considera como un todo. También no hay un desarrollo, un sistema de lógica. La cuestión metafísica más compleja, esos asuntos están ligados a los intereses humanos. Y por sobre todas las cosas, vimos esa extensa discusión, esa minuciosa discusión sobre el problema del cómo vivir. Es decir, la filosofía china, como hemos visto, apunta más a la cuestión práctica y cotidiana. Más allá de esas caracterizaciones que, repito, ya habíamos visto en esta fuente que tenemos al pie de esta diapositiva, con la lectura de este material encontré otras características complementarias que quisiera compartir con ustedes. Una de las características destacadas entonces de la filosofía china, más allá de esas cuestiones señaladas, es que la política también es una preocupación de la misma. Entonces, esta preocupación por la política hace también que, digamos, de alguna manera determine esa orientación práctica y social que posee la filosofía china. Aquí le podemos escuchar, Iván, por favor, esta cita.
Sí, la filosofía china se refiere por completo al ser humano y está exenta de auténticas informaciones, no viéndose afectada por todos los peligros modernos que se deben, en definitiva, al rápido aumento de las informaciones. Muy bien. Básicamente, si miramos así, este párrafo de repente resulta incompleto, pero en el texto explica bien a qué hace referencia, y es lo siguiente. En Occidente, por ejemplo, la filosofía evolucionó a la par del aumento del conocimiento científico. Entonces, a medida que aumentaban las informaciones o los conocimientos sobre, por ejemplo, las ciencias naturales, la astronomía, la botánica, etcétera, también eso hacía que la filosofía evolucionara, dejando de preocuparse muchas veces de ciertos asuntos o incluso reformulando sus respuestas sobre algunos puntos en particular. En el caso de la filosofía china, al centrarse exclusivamente en el ser humano como ser individual y como un ser político, digamos que esas informaciones que van surgiendo eh, en las diversas ciencias no le afecta, no le cambia, puesto que las informaciones respecto al cómo ser no necesariamente es una información que procede de la ciencia, sino más bien de la reflexión. Entonces los historiadores chinos comparten esa visión de que la filosofía china se refiere por sobre todas las cosas a los seres humanos y su vinculación con la vida social. Por eso dice Bauer, es indiscutible que el ser humano en sociedad, incluso cuando no la acepta, ocupa un lugar central en la filosofía china. Es decir, además de esas caracterizaciones, aquí tenemos un par de ellas más. La política como preocupación de la misma, ¿verdad? Puesto que determina su orientación práctica y social, y así también esa inclinación, diríamos, antropocéntrica de la filosofía. El ser humano, pero no el ser humano aislado de los demás, sino el ser humano en sociedad. Pasemos al siguiente punto. Condicionantes geográficos y sociales. Cuando hablamos de condicionantes geográficos y sociales, estamos haciendo referencia a una serie de coyunturas que se dieron, o una serie de situaciones que se dieron en la China y que hicieron que la filosofía se planteara de un modo determinado. Nuestra fuente nos dice que es posible observar la presencia de ciertos momentos, ciertas situaciones, significa eso, tanto geográficas como sociales, que determinaron, que mostraron el camino a seguir para la filosofía china en cuanto a su planteamiento y en cuanto a la resolución de los problemas. Ese primer condicionante geográfico que encontramos es el hecho de que China fue un país constituido, nos dice nuestro texto, casi únicamente por el campesinado. Hasta época, o sea, desde épocas muy tempranas hasta la segunda mitad del siglo XX. Este es un punto interesante. La gran masa poblacional de la China en la época del desarrollo de la filosofía a mediados del primer milenio antes de Cristo ya era evidentemente una, una sociedad marcadamente campesina, marcadamente agrícola. Y esa es una de las situaciones que va a condicionar las características de la filosofía en la China. Por eso nos dice que esta situación orienta los intereses y también ciertas ideas de los valores de la población china. Por ejemplo, en
esa atención al ciclo de la naturaleza es vital, es fundamental para la población campesina. También la valoración de la paciencia, porque no podés apurar a la naturaleza, esa capacidad de espera. Entonces, ¿por qué si nosotros muchas veces, por ejemplo, en internet, en las redes sociales, qué sé yo, en algunos libros de fragmentos digamos, de obras de filósofos, leemos algunos refranes, algunas frases, y se destacan, por ejemplo, los aportes de los chinos en términos de paciencia, de tranquilidad, de observación, ¿verdad? Y todo eso responde evidentemente a una realidad que desde épocas remotas los chinos experimentaron. Entonces, anotar un poco que un primer condicionante geográfico y social fue la composición casi exclusiva de la población china por el campesinado. Bueno, sí, Aníbal, te escucho, te escuchamos. Sí, esto tiene un paralelismo con los estoicos. ¿Podemos escucharte cómo podrías encontrar de repente un paralelismo? Y para ir practicando esta virtud, ¿verdad? De la paciencia, de tranquilidad, la naturaleza. Claro, claro. Sí, sí, es posible observar de repente ciertos elementos y ciertos valores. Ahora, lo que tendríamos que definir de repente es la influencia que haya ejercido y la posibilidad de esa influencia en un contexto en donde China, y eso lo vamos a ver enseguida, en un contexto en que China todavía se mantenía bastante aislado del resto del mundo. Entonces, es probable que más que una influencia desde el Oriente, sea más bien un producto propio de la época, el caso de los estoicos. Gracias, Aníbal, por tu comentario. Bien, aquí tenemos a otro historiador de la filosofía y estudioso de la filosofía él mismo, Wu Zihui, nacido en 1865, para contextualizar un poco más o menos en la época en que se estaba iniciando la guerra de la Triple Alianza. Fallece en el 53, un poquito antes de la llegada de Stroessner al poder. O sea que vivió la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Vivió mucho tiempo. Entonces, este hombre dijo alguna vez, de una forma despectiva, de repente queriendo menoscabar, subestimar quizá la filosofía china, que no era más que habladurías ingenuas de campesinos que durante el ocioso invierno calentaban sus espaldas bajo el sol de la tarde y cavilaban a solas. Sea como fuere, dice, con ello se había preestablecido una determinada orientación de los intereses, así como ciertas ideas acerca de los valores. Aníbal, se quedó prendido tu micrófono. João, Profe. sí. Profe, veo que yo veo de esta manera también, profe, no sé si está mal, pero en Occidente de repente si sos filósofo y empezás a afirmar muchas cosas sin comprobar, te van a tachar de un pseudo filósofo. Sin embargo, en Oriente parece que se valora más ese intento de explicar algo. Podría ser, pero eso también se explica en el sentido de que de repente sus intervenciones y sus ideas no se centran demasiado en cuestiones muy metafísicas, muy abstractas, muy complejas, sino en cuestiones flexibles relacionadas con el ser humano. Porque básicamente te dice cómo debes vivir o cómo debe, por ejemplo, ser la política. Y parece ser que a pesar de que no hay un desarrollo de la lógica propiamente dicha, sus expresiones no carecen de lógica. Enseguida vamos a ver, por ejemplo,
algunos consejos, algunas ideas de Confucio respecto a la política. Y vamos a encontrar que no eran de repente ideas disparatadas. Yo creo que ciertamente en Occidente, y más todavía cuando la filosofía ya va madurando, es cierto, decir de repente o pretender explicar una determinada situación, un determinado fenómeno, lo más rápido que se te va a tachar es de ser un sofista, ¿verdad? No de un filósofo. Pero en Oriente no es que se descuida esa rigurosidad, sino más bien que se da una mayor posibilidad para la flexibilidad porque se trata de asuntos humanos, del cómo vivir. Pero aquí al menos Wu Shihui no tenía una imagen muy positiva de la filosofía porque decía que más bien eran habladurías ingenuas de campesinos. Claro está esto nada más para ilustrar lo que señalé al principio, que uno de los condicionantes de la filosofía en China fue este hecho de que el país estaba constituido casi únicamente por el campesinado. Segundo condicionante, en este caso, tenemos la configuración patriarcal de la familia china. Y esto desde mediados del primer milenio antes de Cristo, es decir, en la misma época en que nace lo que llamaríamos filosofía en China. En ese país se estaba viviendo una configuración social patriarcal. Además está recordar entonces la importancia que se le asigna en este sistema a la figura del padre. Entonces, en este sistema de patriarcado se establece una estructura jerárquica que se debe respetar. Y esta estructura jerárquica, es decir, la existencia de una persona que debe ser reverenciada, respetada y obedecida, se puede observar no solamente en la familia. La familia, por ejemplo, el padre de la familia era el que dictaba las reglas, el que dictaba las normas y el que tenía que ser obedecido. Siempre y cuando, evidentemente, sus directrices digamos, no eran arbitrarias, no eran abusivas. Se esperaba que el padre chino fuese una persona sabia. Entonces, esta configuración digamos, de una estructura jerárquica se observa entonces en la familia, donde el padre es el líder, en la sociedad misma, donde el emperador es el líder indiscutible, e incluso se habla de que en el cosmos mismo existe ese orden y por lo tanto desobedecer ya sea al emperador o al padre de familia, digamos, conllevaba desobedecer el orden establecido por el cosmos. Por lo tanto, esta configuración patriarcal también tiene una derivación filosófica en el sentido de que se enseñaba que ese orden no se debía perturbar, no se debía modificar. Y nos dice aquí, Joan, si puedes leernos por favor la cita. Condicionantes geográficos y sociales. Desde no obstante. Perdón, profe. Sí. No obstante, la aplicación del modelo patriarcal al mundo en su conjunto, en el que el emperador actuaba simultáneamente como superpadre de la humanidad y como hijo del cielo, conservó un carácter extremadamente sugerente, la evidencia manifiesta de este sistema de orden legítimo e inspiró conceptos esenciales de la filosofía, concretamente del confucianismo. Muy bien, muchas gracias. Ven que había una especie de orden que va desde el cosmos para abajo. El cosmos que tiene como hijo al emperador, el emperador que tiene como hijos a todos los miembros de la sociedad y en las diversas familias el padre
entonces que tiene como hijos también a los suyos y bueno, la mujer que en este caso la acompaña. Entonces, ese orden no debía ser perturbado. Y al existir esa idea de la imperturbabilidad del orden, entonces la filosofía responde a esa idea. Es por eso que, y esto es anterior al surgimiento de la filosofía misma, esto ya viene de mucho antes. Entonces, es por eso que no nos debe sorprender algunas de las ideas de Confucio respecto a la política. Porque muchas veces nosotros, si leemos a Confucio así, digamos, sin un soporte teórico sobre el contexto de su obra, vamos a decir, qué clasista que era un proemperador, que era discriminativo, etcétera, vamos a decir. Pero hay que contextualizarlo en su época. Por ejemplo, fíjense la presencia de las ideas de los valores de la familia, la cuestión familiar. Fíjense cómo hay presencia de la cuestión política e incluyo en esto la cuestión de la idea del orden en el cosmos. Sobre si todo el mundo debía participar a la política. Aquí hay una diferencia. Confucio decía que no. Limítate a cultivar la piedad filial y sé bondadoso con tus hermanos y ya estarás contribuyendo a la organización política, decía él. O sea que para Confucio no necesariamente todos debían ser políticos, de repente como esa idea griega del ciudadano, ¿no? Es un punto interesante donde se centra en la figura de la familia, cómo debe ser un hombre, un individuo con relación a su familia. Piedad filial, bondad con los hermanos. Y aquí la cuestión de la imperturbabilidad del orden. Deja que el Señor sea Señor, que el súbdito sea súbdito, que el Padre sea Padre y que el Hijo sea Hijo. O sea, cada uno cumpliendo con su respectivo rol. ¿Qué es gobernar?, le preguntaban. Y él respondía, gobernar es ser recto. Si te comportas rectamente, ¿quién se atreverá a no hacerlo? Es por eso que muchas veces esa cultura de la corrupción, por ejemplo, se replica en la ciudadanía cuando se vive en un contexto de corrupción. Es toda una discusión esta cuestión de cómo se origina la corrupción, si es en el individuo mismo, si es el sistema que te empuja, si es una cuestión psicológica, etc. Hay una serie de discusiones al respecto, pero lo cierto y lo concreto es que desde la óptica de Confucio decía que si el gobernante daba el buen ejemplo, todos los demás no se atreverían a, digamos, a ir de contramano a esa acción. ¿Y cómo debía ser un político? Aquí, no sé, en cierto sentido me hace recordar a Sócrates y sus ideas sobre la política, Aristóteles mismo. Si un hombre puede conducir su vida rectamente, dice, si podemos conducir la vida rectamente, las tareas del gobierno no serían problema para él. Si no puede conducir su propia vida con rectitud, ¿cómo podría conducir rectamente a los demás? Hay una cuestión interesante acá. Es decir, no podemos dar lo que no tenemos, básicamente es lo que está diciendo aquí Confucio. Sobre la misión de las autoridades, hacer feliz a la población local. ¿Y cómo haces feliz a la población local? No con circo, ¿verdad?, sino evidentemente creando las condiciones necesarias para ese bienestar. Atrae emigrantes de lejos. Esto encontramos en las Analectas de Confucio. Por eso les decía que es interesante contextualizar un poco su pensamiento, no tomarlos así de forma aislada. Si bien es cierto, incluso si tomamos de forma aislada sirve, vale, ¿verdad?
es chuli incluso de repente usar ciertas frasecitas de Confucio y compañía, pero es importante tener ese contexto. ¿Por qué esa preocupación sobre la política? ¿Por qué esa preocupación sobre el hombre, etcétera? Suena muy de coach, profe. Sí, se utiliza bastante en coach, pero Confucio no tiene la culpa de eso. Sí, Iván. Sí, me hizo recordar, si bien esto es como un contexto cultural previo al surgimiento de la filosofía, como decís, profe, Ujú. me hizo recordar al hinduismo de India, ¿verdad? Que está ahí cerca, que ya vimos. En realidad ya es parte de su doctrina religiosa también lo que es el Bhagavad Gita, que es una escena, digamos, una parte del Mahabharata, que es la epopeya más grande, ¿verdad? Pero Ujú. lo que dicen en el Bhagavad Gita es la palabra de un dios, ¿verdad? La palabra de Krishna en ese caso. Y textualmente dice que no hay que alterar el orden del sistema de las castas, dice en el Bhagavad Gita, para el hinduismo, ¿verdad? Y eso está dicho en la palabra del dios Krishna. Y digo nomás como esa figura divina, ¿verdad? De Krishna, de un dios para ellos, está dando un mensaje político claro, ¿verdad? Que es, digamos, mínimamente conservador de las castas, ¿verdad? Que no tienen que mezclarse entre sí, no tienen que alterarse, digamos. Eso ya aparece así en su doctrina, que es como una Biblia que tiene el Bhagavad Gita, ¿verdad? Y algo más. Sí, te escuchamos. Eh, bueno, nosotros, yo no sé qué tanto, ¿verdad? Pero Grecia también no era una democracia como ahora. Creo que hablamos, no sé si fue contigo, profe, o con el profe Joel sobre la democracia ateniense y bueno, qué clase social lo que podía, digamos, hacer filosofía, digamos. Y bueno, también pensaba en que por ahí Aristóteles o Platón que tanto consideraban la esclavitud como algo normal o natural o inclusive bien, ¿verdad? Algo bueno inclusive. Pero Sí, son cuestiones de la época, ¿verdad? Pero está bueno también justamente contextualizar, como decís, profe. Y eso nomás. correctísimo, correctísimo. Así mismo es. Eh, uno, digamos, una de las acciones que de repente la gente que se va acercando a filosofía, ustedes ya se acercaron, ya están adentrándose, pero muchas veces la gente cuando se va acercando a la filosofía comienzan a sacar así frases de aquí, frases de allá, ¿verdad? Y muchas veces son frases muy descontextualizadas y al no tener ese contexto, evidentemente la interpretación puede cambiar radicalmente, ¿no? Hay que ubicarle al filósofo en su época, en su contexto. Y claro está, resaltar algunas ideas que todavía se aplican y otras que fueron superadas, ¿no? Eh, tenemos también condicionante geográfico muy importante, que es el régimen de las aguas en forma de construcciones hidráulicas y de regadío. Este régimen de aguas exigía entonces la coordinación de enormes masas humanas. Fíjense que estas imágenes que les comparto allí son imágenes de esta época. ¿Y qué vemos? Vemos a campesinos chinos trabajando en conjunto. ¿Y por qué trabajan en conjunto? ¿Por qué no es el típico campesino paraguayo, verdad? Que al depuntar el alba toma su asada, su matula, no sé si estoy describiendo correctamente, ¿verdad? Y se va a su coscué y comienza ahí a la mañanita antes del sol, de repente incluso a veces, aunque es echana la de cada pijama, lleva. Y comienza ahí a carpir, giañomija, eupebe. Aupeya muy teta, pepo, iros asados, hoy vecino, oh, hey, yo esa busca, yo vea allá. Oye, mongueta y mi güey, hablan un poquito, luego continúa con su labor, va, hey, con año mi. Y así. Hay un cuento, no sé si
Bueno, recuerdo dos cuentos. De ese cuento del campesino que al pasar, digamos, al pasar un cercado, se le clava su machete. No sé si te recordás, Iván. No te recordás. Pero lo cierto es que va agonizando solo. Esa es la idea de la soledad, lo que quiero destacar. Y bueno, ese es principalmente lo que viene al caso. Pero para los chinos, trabajar en forma comunitaria, trabajar, digamos, en masa, no era una, digamos, opción más. En realidad era necesario trabajar en conjunto, porque en caso contrario no se podía manejar a las fuerzas de la naturaleza. Necesariamente debían trabajar y deben trabajar por las características de su geografía en grupos numerosos. Deben ayudarse mutuamente de forma mancomunada, porque en caso contrario no logran aprovechar los recursos de la naturaleza. Entonces, esta situación de que ellos se veían obligados a trabajar juntos, también en cierto sentido condicionó la filosofía china, porque, digamos, se tiene que legitimar cierto sistema de trabajo, cierto sistema de vida, ciertas normas, ciertas prácticas. Nos dice Bauer aquí, de todos modos, dice, a nosotros la cuestión que nos interesa ahora es hasta qué punto hay que relacionar estas circunstancias hidráulicas ineludibles con una actividad fundamentalmente anti-individualista y que siempre buscaba integrar al individuo en grupo, actitud que de hecho puede constatarse en amplios campos de la filosofía china. En otras palabras, la filosofía china también se constituyó en una filosofía anti-individualista. No se centra, digamos, en el individuo aislado, sino en el individuo en su relación con los demás. Y hay un cuarto punto, condicionante geográfico y social, que viene a ser la situación acentuadamente continental de China. Aquí en el mapa nosotros observamos China durante la dinastía Zhou, es decir, desde primer milenio antes de Cristo hasta el 256 antes de Cristo, y esta era la China. Entonces, cuando eso, y es la época en que se va a desarrollar también la filosofía, China era, digamos, un país, una nación, de repente, si vale el término, dice, país en el interior de los cuatro mares que ofrecía la imagen de un disco, un todo cerrado en su interior, y sin embargo insólitamente aislado del exterior por medio de mares y montañas. Entonces, este aislamiento geográfico continental de la China hizo también que la influencia de otras latitudes sea prácticamente nula en su propia filosofía. Y si todo esto no bastaran, estas condicionantes, también tenemos condicionantes de lengua y escritura. La escritura china es una escritura ideográfica. Como pueden ver ahí la definición, una escritura ideográfica, cada símbolo es una idea o un objeto, a diferencia de esas formas silábicas o alfabéticas como la nuestra. Por ejemplo, ellos con dos símbolos ahí solucionan la cuestión de la filosofía, de la doctrina, de la sabiduría. Y combinados estos símbolos pueden cambiar también de significado. Xixian, por ejemplo, pensamiento, ahí liquidan también con digamos, dos símbolos. Entonces, esta escritura sumamente compleja de los chinos hizo que, en cierto sentido, su misma cultura en general y su filosofía en particular estuviera protegida de influencias externas.
Porque en el momento en que se desarrollaba la filosofía en el siglo VI antes de Cristo, el desarrollo de la lengua china, según nuestro autor, pasaba por una etapa conocida como lengua aislante, que se entiende básicamente que era una lengua de una interpretación muy, digamos, exclusiva. Entonces, esta lengua china imposibilitó, ya en los tiempos en que los chinos estuvieron en pleno contacto con otros pueblos, imposibilitó también que se introdujeran conceptos filosóficos extranjeros a su lengua. Y en el momento en que se intentaba introducir, por ejemplo, un concepto como utopía, por ejemplo, o esencia, qué sé yo, estoy diciendo algunos conceptos, algunos términos de filosofía occidental, perdía totalmente su significado y con el tiempo se dejaba de usar porque carecía ya de sentido. Y a veces incluso, no tengo ejemplos, pero el autor nos habla de eso, incluso sucedía que esa introducción de esos términos generaba un término sin sentido, incluso ridículo en parte. Entonces se dejaba de utilizar rápidamente. Nosotros en Occidente tuvimos casos así, por ejemplo, de ciertos términos alemanes que se debían castellanizar, por ejemplo, o del inglés mismo al castellano, y a veces no hay una definición o una, digamos, no se acuña un término para eso y se utiliza en su propio idioma. Pero fíjense que acá utilizar de un idioma totalmente ajeno al idioma chino no podía ser. Por eso dice, a buen seguro, el papel relativamente secundario que la epistemología y la lógica desempeñaron en la filosofía china tiene aquí entonces su causa, en la imposibilidad de, digamos, introducir, de adecuar esos conceptos filosóficos extranjeros al idioma chino. ¿Y por qué es tan distinto? Yo les invito que en un momento libre, si tienen, hagan un poquito ese juego en el traductor de Google. Ya sea ponen chino tradicional o chino simplificado y van a encontrar que es muy diferente la construcción de las oraciones. Por ejemplo, si uno dice, les voy a hacer una prueba, por ejemplo, y aquí estamos, a ver un poco, estoy colocando acá en español, estoy colocando aquí en español lo siguiente, coloco el perro es bravo, coloco yo, el perro es bravo, y pongo en chino tradicional, y me sale esto que voy a compartir con ustedes ahí en el chat. Estoy haciendo una pequeña prueba nomás de cómo se configura totalmente de forma distinta. Me sale esta expresión que compartí con ustedes. Ahora, si yo cambio eso del chino tradicional al español, el significado ya va cambiando. Fíjense, se convierte en los perros son valientes. Ahora, si yo agarro cada una de los caracteres y pego aquí, por ejemplo, les voy a mostrar que no aparece ese verbo copulativo es ni son, por ejemplo. Ya les voy a mostrar un ratito. Por ejemplo, el primer carácter que vemos ahí significa perro. Ahora pongo el segundo. Un ratito, por favor. Pueden hacer ustedes la prueba también. El segundo
por ejemplo, significa muy. Significa muy. Ahí voy. Vamos yéndonos. Me faltan 2 apenas para que puedan entender. El tercero significa corajudo. Significa corajudo. Y el último símbolo significa atrevimiento. Entonces, básicamente, lo que dice ahí, si vas a traducir, es perro muy corajudo, atrevimiento. No hay, por ejemplo, no hay ahí verbo copulativo es o ser, por ejemplo. Nada más para que podamos entender cómo se va configurando. Ciertamente, en determinado momento, esta lengua se vuelve aglutinante, pero en la época en que se desarrolla entonces esa filosofía, esta lengua estaba en su época o en su etapa de lengua aislante, por lo tanto, era sumamente difícil que se pudiera adoptar cualquier tipo de conceptos de otras latitudes. Y por último, con relación a las fuentes, ¿cómo conocemos de filosofía china? Aquí tenemos en primer término que los chinos hicieron desde momentos muy tempranos una impresión tipográfica que a priori de repente quizá iba a facilitar que se pudieran, digamos, se pudiera transmitir las obras de los pensadores, pero muchas de estas obras se perdieron. Muchas de estas obras se perdieron y aquellas que se transmitían, por ejemplo, a través de la tradición o vía oral, perdieron interés porque ya no se entendían, porque no eran gratos a las autoridades y por lo tanto, lo que nosotros hoy en día conocemos de la historia de la filosofía o del pensamiento chino, en realidad viene a ser sencillamente, digamos, la historia de las fuentes que sobrevivieron. Y no solamente eso, no solamente estamos hablando de que tenemos una colección de obras muy disminuida, porque otras se perdieron, sino también se dieron tergiversaciones de las ideas originales con malas intenciones. Por ejemplo, un filósofo A podía decir un juicio sobre un tema en particular y en una obra, de forma maliciosa, aparecía ese mismo filósofo diciendo la idea totalmente opuesta. Entonces, esa atribución de dichos a personajes célebres que, por ejemplo, pasaban de ser adversarios de una doctrina, pasaban a ser partidarios de la misma. En otras palabras, una de las características de las fuentes de la filosofía china es el uso poco criterioso de las citas. Si nosotros leemos las analectas de Confucio, decía, el maestro fulano decía, el maestro sutano, mengano decía. O sea que no, ni siquiera se cita en qué obra dijo, nada de eso. O sea que hay un uso muy abusivo de las citas que al final de cuentas ya no sabes si realmente ese maestro dijo tal cosa o no. Entonces, este apartado de las fuentes lo que quiere mostrarnos es que las fuentes a las que tenemos acceso son fuentes muy, muy limitadas por diversas razones, ya sea porque se perdieron, porque se censuraron, se destruyeron, porque se diversaron o incluso porque, digamos, cambiaron de significado. Bueno, en conclusión, 5 puntos que quiero compartir con ustedes. Primero, lo que ya dijimos. La filosofía china ciertamente es algo difícil de definir
Pero sí podemos utilizar ese término occidental de filosofía, por más de que solamente en partes esenciales compartan caracteres entre ellas. Y recordar que la filosofía para los chinos, por sobre todas las cosas, es la sabiduría misma y no el amor a la sabiduría. En el punto 2, la filosofía china demuestra gran interés en el ser humano, pero también en la política. Como tercera conclusión, hemos encontrado condicionantes geográficos y sociales. ¿Cuáles fueron esas? La constitución casi exclusiva de la sociedad china por campesinos, la configuración patriarcal de la familia y también esa extensión a la política, como vimos. El régimen de aguas que favoreció una actitud anti-individualista, había que trabajar juntos. Y también esa configuración geográfica continental que lo aisló de otras sociedades. En el cuarto y penúltimo punto, tenemos que la escritura y la lengua chinas entonces protegieron por ese, digamos, por esa característica aislante la cultura china en general y la filosofía china en particular de las influencias externas. Y como último punto, a modo de conclusión, decimos entonces que lo que comprendemos del pensamiento chino en realidad se halla muy, pero muy limitada por la selección de las fuentes. Muy pocas fuentes han sobrevivido al tiempo, al desinterés o a la censura. Entonces, el desafío es mucho mayor. Leer, 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 comparar, cotejar y llegar a otras conclusiones. Pero al menos la invitación a través de Filosofía de Oriente es no olvidar los aportes, entonces, incluso a la sociedad occidental de la filosofía china. Iván, te escuchamos. Sí, me estaba acordando nomás, en realidad un tema ya pasado también, pero muy rápido pasamos los temas, profe, necesitamos más tiempo. Cierto, cierto. Sobre la India de vuelta, estuve hojeando de vuelta un libro que tengo sobre doctrinas hindúes, que en su momento yo estaba curioso, ¿verdad?, sobre esos temas, digamos, y tenía también una parte de dificultades lingüísticas y también una dificultad cronológica, porque dice que los de India, por lo menos más lo que es antiguo, ¿verdad? De los Vedas, eso como que no, ellos no le daban importancia a ponerle la fecha a sus textos, ¿verdad? La fecha, no sé, el año, el mes, más que nada, ¿verdad? Entonces quedó así tipo de la antigüedad, ¿verdad? Se supone seguramente con algunos indicios de tal a tantos años, pero es poco preciso, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, así mismo es. Esta es una cuestión, digamos, que no es únicamente de la filosofía o del pensamiento en China. Con relación a las etapas de la filosofía en la India, es interesante también entender que aquello que nosotros llamamos, digamos así, de hinduismo propiamente dicho, y por sobre todo la cosa esa que estuviste señalando de, digamos, de Krishna y compañía, ya es una fase, digamos, posterior a esa fase del brahmanismo que estuvimos viendo recientemente, y que lo que el común de la gente llama como hinduismo o religión hinduista es en realidad la religión védica, ¿verdad? Entonces, esas etapas sería bueno no perder de vista, ¿verdad? Porque se va pasando de la época de la religión Veda, luego se pasa en el contexto de brahmánico, que es la época en que surgen, por ejemplo, Siddhartha Gautama y Mahavira, que son de repente líneas ortodoxas, perdón, heterodoxas, porque salen de esa línea. Y luego sí se da paso a ese periodo, digamos, hinduista propiamente dicha, que por sobre todas las cosas
ya es y se constituye en una religión, ¿verdad? Una religión propiamente dicha. Iván. Sí, hoy nomás me di cuenta, profe, que estamos, o sea que Buda, ¿verdad? La cuestión del Buda, que nosotros estudiamos dentro de India, ¿verdad? Si no me equivoco. Exactamente. En nuestra materia, sí. Hoy no me estaba dando cuenta de eso y está bien, digamos, porque en esa época era lo que era todo un país, digamos, una nación era India, ¿verdad? Inclusive lo que es Pakistán actualmente, digamos, las separaciones, lo que ahora es Nepal, antes era India, ¿verdad? Y yo nomás, sin embargo, el budismo actualmente yo entiendo que nos llega más del lado de China o de Japón, de repente tenemos la idea, De pero China más China, que ¿verdad? nada. No, y por eso nomás esa pequeña acotación. Así mismo es, así mismo es. Sí, es interesante, siempre se dijo esto del budismo que nace en la India, pero que creció y maduró en la China. Nosotros, uno de los puntos que tenemos en esta unidad 3 es justamente el budismo en China. Vamos a estar leyendo algunos textos al respecto. La introducción del budismo en China es en la época un poco antes de Cristo, pero ya es en esa época que se introduce y se van a ir de repente estableciendo ciertas escuelas. Si estuvieron leyendo ya, por ejemplo, la bibliografía de la clase pasada, mismo ya habrán encontrado cómo el budismo fue sufriendo ciertas crisis y ya fueron surgiendo algunas líneas dentro de esta corriente, ¿cierto? Y las distinciones que tenían entre estas líneas. Y Buda ya, como pudieron ver, ya comienza a ser venerado de repente como un ser superior, no como un dios, pero de repente ya comienza a ser distinguido como, no como él quería, ¿verdad? Porque él siempre dijo que no pretendía ser dios ni profeta, no sencillamente un hombre que había alcanzado la verdad y quería difundir la misma a todos los hombres. Pero pues treilla hombo Dios lento más su vecinas y que Dios, ¿verdad? Ahí por el siglo 3 antes de Cristo aproximadamente. Encontrarán más al respecto en esos textos. Y bueno, como bien dicen, ¿verdad? El tiempo es corto, pero al menos compartir, escucharnos motiva bastante y hace que el esfuerzo, porque todo esto implica un esfuerzo, sea recompensado. Estuve viendo, para recordar algunos puntos, esta misma clase con el grupo anterior y ¿saben cuántas personas en aquella ocasión habían estado en clase? A ver si alguien acierta. 8. 4. 13. Muy optimistas. En realidad, en aquella ocasión, como no era obligatorio participar en clases sincrónicas, estaban 2. Entonces, se pierde ahí muchas cosas, ¿verdad? Porque a veces las grabaciones ya pasan desapercibidas. Pero sé que eso no pasa con ustedes. Estimados, casi las 8, tú, mejor cerramos por aquí, agradeciéndole su presencia, agradeciéndole sus aportes, sus comentarios, y así también informarles que ya tenemos el texto en plataforma para poder complementar un poco lo que yo encontré, porque estos fueron hallazgos de esta lectura. Ustedes podrán encontrar de repente otras, complementar quizá algunas que no dije. Pero por favor les pido que puedan darle una lecturita al texto. Dale, profe. Un abrazo para cada uno de ustedes, que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima. Muchas gracias, profe. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Gracias. profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Que pasemos bien el temporal de mañana. Buenas noches.